Buenas tardes, estamos iniciando ya, no podía ser de otra manera, tan puntuales, teniendo como invitado al ex vicepresidente de la República, ex parlamentario, maestro académico universitario, el señor doctor Blasco Peña-Herrera Padilla. Para nosotros es un honor, un gusto poder compartir con él este diálogo, así es que les invitamos a que nos sigan en 920 AM, y en el canal YouTube en directo este momento, y ya les anunciaremos luego como más. Voy a hacer una mención y de inmediato comenzamos. Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de Carapungo, el más grande en la ciudad. Busca rutas alternas. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Y qué mejor que iniciar entonces este programa agradeciendo su presencia, señor doctor Blasco Peña-Herrera. La pregunta es, nosotros tenemos que recurrir a la experiencia, no solo porque ha habido una especie de devaluación de la misma en estos 10 años, sino que estamos entrando en el año electoral y hay que tener respuestas y hay que tener alternativas. ¿Se anima primero a hacer una evaluación de estos 10 años y después a encontrar unos caminos de cómo va a salir el país de esto? Nuevamente, gracias por estar aquí. Para mí es una obligación moral el estar en un programa de esta jerarquía. Y además, en el orden personal, pues me place mucho contribuir para el desarrollo de una voz de tal categoría como es la voz integral de democracia en todas sus versiones. Y sobre todo en esta, que implica innovaciones, afán de mejoramiento, búsqueda de rutas, en fin. De modo que si hay alguna manera o alguna obligación de felicitar este esfuerzo, pues modestamente quiero hacerlo. Muchas gracias, doctor. Usted conoce a Gonzalo Rosero y ve los esfuerzos que permanentemente hace él, sus hijos, y esta es una nueva apuesta, ¿no? Esta es una apuesta a seguir ampliando los horizontes, y es democracia. La voz de la gente, como se decía, solo en la radio, en AM, que nos están siguiendo, ¿no? Es, como le decía antes, una cita ineludible. Gracias. Si de algún modo se puede contribuir al desarrollo de esta tarea heroica de Gonzalo y de todos sus integrantes, sus familiares y sus colaboradores de tanta jerarquía como la suya, mi querido Pancho, pues hay que hacerlo. Gracias. Le decía, ¿se anima a hacer una evaluación o es que la evaluación está hecha y lo que hay es que en cambio buscar respuestas? Bueno, yo diría que pocos paréntesis o pocos accidentes en nuestra historia política, sobre todo de la época contemporánea, han recibido tanto, han causado tanto impacto y han recibido tan intensa reacción como este que estamos viviendo. De manera que yo diría que la evaluación casi está hecha y lo único que cabe es repetir lo que hemos pensado y nos ha parecido. Durante estos 9 años. Así es. Tiene un valor especial el presidente Correa, dicen algunos. Primero, haber generado una especie de estabilidad política de más de 9 años, después de que el país pasó por una inestabilidad. Pero además ha convocado a elecciones por 9 veces, y en esa, excepto una, diríamos que ha ganado. Y entonces esa legitimidad de la mesa electoral, ¿usted cree que le garantiza lo que ha pasado sin ninguna fiscalización? Bueno, yo diría que el haber pasado de la inestabilidad a la estabilidad sí es importante. Cuando es una estabilidad encuadrada en el sistema. Este sistema del cual tanto de malo se dice que es el sistema democrático, pero que es el único que ha funcionado en la historia de la humanidad, yo diría que en los 2 siglos, sobre todo en los 2 siglos transcurridos hasta la fecha. Donde la humanidad ha avanzado. Así además, es, ¿no? Es un salto gigantesco, es un salto nada menos que al espacio sideral, en el orden de todos los factores y
las circunstancias. De modo que ese mérito es importante, sí, pero si es que esa estabilidad se hubiera encuadrado en el marco de la alternabilidad, en el marco del respeto a la diversidad de funciones y al intercambio de controles entre las diferentes funciones del Estado, habría sido realmente un paréntesis excepcionalmente importante para el país. Por desgracia, esto no se ha dado. Lo que ha primado es el afán de concentrar el poder y el afán de ejercerlo casi sin límite alguno. Esto no puede ser otra cosa que producir efectos negativos, como efectivamente los ha producido. Lógicamente, en la elección del señor economista Correa se produjo cuando estaba ya estructurado el famoso sistema del socialismo del siglo XXI, de modo que él encajó en eso desde el punto de vista probablemente también de su concepción ideológica, pero sobre todo de la conveniencia del momento, ¿no?, exacto, de América Latina. ¿Usted considera que esto que se denomina socialismo del siglo XXI, que además toma a gente como don Eloy Alfaro como bandera y algunos otros liberales? Entonces, claro, uno dice, no eran liberales, pues entonces, claro, don Eloy. Sí. Se puede tomar la bandera, sí, pero la bandera no tiene la culpa. Ya, pues sí. Sí, pues. Pero es una especie de tomarse los símbolos. Claro. ¿Usted considera que es una ideología esto del siglo XXI, el socialismo? Yo diría que es sin duda alguna socialismo, en cuanto el socialismo lamentablemente implica autoritarismo e implica, diría yo, concentración de poder. El socialismo, doctrina respetable, doctrina importante, que ha inducido cambios en la historia muy importantes, digo, de mucho valor, pero tiene una consecuencia casi que inevitable. Los únicos que han logrado evitar aquello son los países nórdicos, pero casi inevitable en el resto de la humanidad, que es la de conducir a la tiranía, conducir a la concentración del poder, conducir a la apropiación por el Estado de funciones y actividades que no pueden realizarse de ese modo y que solo se producen exitosamente cuando están a cargo de los individuos como tales, es decir, de esto de la iniciativa privada, la iniciativa particular. Este momento en la humanidad es muy fácil, o no solamente este momento, sino que desde hace ya más de 50 años es posible hacer un parangón, o establecer un parangón entre los resultados que ha producido la democracia liberal y los resultados que ha producido la democracia socialista, si se puede hablar de ese modo. Es evidente, los primeros han progresado, han desarrollado condiciones de vida muy favorables para el ser humano, para el logro de sus mejores aspiraciones, mientras que los otros han ido paulatinamente, inevitablemente, a caer en la concentración del poder y la alteración de los ritmos de desarrollo, con efectos pues extremadamente negativos, como en el caso de Corea del Norte, y en definitiva, claro, y algunos de Cuba, aquí cercanos, sí, claro. ¿sí? Y relativamente negativos como en el resto de la sociedad. Si es que vemos entonces esto, el socialismo del siglo XXI nos ha planteado jugar con las cartas de la democracia, pero consolidar un poder absoluto. Así es. Una especie de stalinismo del Estado, así de la vieja Unión Soviética. Bueno, y con esto concuerda nada menos que el que se considera el creador de la doctrina, el señor Dietrich. Él tuvo expresiones sumamente severas respecto de las alteraciones que su esquema había sufrido o las que se habían producido en los países que adoptaron su esquema. Yo diría que en alguna medida él tiene razón, pero desde otro punto de vista, su sistema estaba condenado a llegar a lo que ha llegado.
cuando uno piensa en esto, busca una alternativa y dice cuáles son las alternativas democráticas. Y claro, el presidente y el equipo de gobierno actual nos dice los neoliberales, y hay una larga noche neoliberal. Entonces le pregunto a un liberal de formación, ¿qué debemos entender por neoliberalismo? Esto, o sea, ¿es un nuevo liberalismo para que sea la traducción así tal cual? ¿O qué entendemos por esto y por qué debería ser como un arma para pelear? Los socialistas, ¿Ya? o los que se autodenominan y Neosocialistas. se autoubican como en la izquierda, tienen muchas deficiencias, pero algunos talentos que es preciso reconocer. Ya. El talento de inventar eslogans y de inventar Serían defectos buenos en los comerciantes. adversarios, Ya. para eso son habilísimos. Inventaron esto del neoliberalismo cuando ciertos gobiernos, sobre todo de América Latina, el caso del señor Menem, me parece que es un poco específico del caso, o típico del caso, como todo gobierno, digamos, como todo gobierno, tenía sus ventajas y sus méritos y también sus defectos. Y los defectos se atribuyeron ya no al individuo o a los individuos que pretendieron gobernar, sino al sistema. Entonces resulta que si no era un gobierno concentrador del poder, que eliminaba la actividad privada, sobre todo en el orden económico, entonces era neoliberal. Y con ese mote, diríamos. Ese mote, sí, señor, pues lograron el efecto de asustar a la gente joven, sobre todo. Decían, no, neoliberal es todo lo malo que ha habido en el mundo. Pero no estaban pensando en que los paleoliberales habían tenido y tenían un éxito incuestionable en el sector más importante de la humanidad. Habían tenido éxito en el Japón, habían tenido éxito en Alemania, en Francia, en fin, en los países más prósperos y mejor desarrollados del mundo. Habían sido gobernados bajo o dentro de un esquema democrático liberal. Liberal en el sentido de respetar la libertad individual, de estimular la iniciativa privada y no de restringir. Más radical del liberalismo. Exacto. Porque nadie ¿Se puede piensa ser liberal conservador, doctor Peña-Herrera? En alguna medida sí, puede darse el caso. En el caso de que el gobernante pretenda establecer sistemas o mecanismos de gobierno que demostraron en el pasado que no funcionaban, ¿no? Como por ejemplo la concentración autoritaria del poder de estilo fascista. Yeah. El fascismo no es una degeneración del liberalismo, el fascismo es una degeneración del socialismo, pero... Del Estado Nacional. Exacto. Doctor Peña-Herrera, hemos pasado entonces de esta parte ideológica a una confrontación ya de estilos de gobierno, dicen que también de carácter, que el señor presidente tiene un carácter que teniendo una raíz guayaquileña se entiende de otra manera, que no es... Usted le entiende, y usted conoce muy bien no solo Guayaquil, el país en general, ha sido nuestro vicepresidente. ¿Es condición sine qua non ser así, con ese carácter? ¿El guayaquileño? Tenemos ejemplares diversos y aquí y allá. Exacto, aquí y allá. Aquí hemos tenido algunos gobernantes que han demostrado una firmeza de carácter identificable con los gobiernos intolerantes, ¿no? Y hemos tenido también de los otros. Yo diría que Guayaquil ha sido muy fecundo en proyectar o estimular la formación de líderes vigorosos, líderes de carácter, en fin, es un modo de desarrollarse. ¿Usted encuentra similitud, algunos dicen, entre el presidente Febres Cordero y el presidente Correa? ¿Encuentra similitudes o es una forma de decir también que Febres Cordero era autoritario y esas cosas? Bueno, Febres Cordero era un hombre de carácter fuerte,
en alguna medida con tendencias al autoritarismo, pero yo diría que en alguna medida, ese carácter fue de inmensa utilidad para el país. Me refiero quiero referirme específicamente en el caso del enfrentamiento con los grupos subversivos, los grupos terroristas, que habían iniciado en los últimos años del gobierno del doctor Hurtado, habían iniciado su acción de manera verdaderamente odiosa, y que pretendieron proyectarse e integrarse internacionalmente con el MLN de Colombia y con los Senderos Luminosos del Perú, etc. Pero la actuación de Febres Cordero, su sentido de responsabilidad en ese aspecto, es una deuda que el Ecuador tiene con su memoria o un logro que él tuvo en la gestión de su gobierno. Naturalmente que se produjeron lo que desgraciadamente es inevitable en estos casos, ¿no? Los derechos humanos, los excesos de subalternos, en algunos casos injusticias notorias en el juzgamiento de los subversivos, pero en lo fundamental eso le salvó al Ecuador de caer en el horrendo seno en el que llevó el Perú y Colombia, que hasta el momento no logra salir de semejante barbaridad. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el presidente Correa en esta concepción y el presidente Febres Cordero, con el cual usted... Yo diría que una diferencia fundamental. El ingeniero Febres Cordero había sido un administrador exitoso. Había manejado con éxito, con provecho personal y colectivo, importantes organizaciones y sistemas económicos. Había sido conductor de la Cámara de Industrias del Guayas, que tiene una presencia importantísima en la economía nacional. En fin, en cambio, el señor economista Correa, lamentablemente para él y para el país, no ha tenido o no tiene ninguna experiencia administrativa. Esa es una diferencia. Parecería ser que estoy diciendo una tontería, que eso se aprende en la universidad. Si a uno le enseñan a ser administrador, no, nadie enseña eso. Lo que se necesita es tener un carácter, un modo de ser, una visión de las cosas, que es fundamental. Cuando eso se asocia a otras cualidades, pues los gobernantes son gobernantes altamente exitosos, ¿no? Al respecto, si usted me permite, por favor. Tocando este tema de la diferencia de carácter entre el serrano y el costeño, Sí. yo recuerdo una anécdota que me place repetirla, y sobre todo una circunstancia tan importante como esta. Yo acompañaba al presidente José María Velasco Ibarra en un vuelo Quito-Guayaquil. Íbamos sentados en uno de los primeros asientos. ¿Y era presidente el doctor Velasco? Claro, yo era ministro. Usted ministro de gobierno. Ese momento ya no era ministro de gobierno, sino presidente de la Junta de Planificación. Íbamos a una reunión importantísima en Guayaquil. Y el momento en que aterrizó el avión, se dirigió hacia la terminal de la Fuerza Aérea, y una muchedumbre se lanzó sobre el avión, cosa que yo inicialmente me asusté, digo, ¿qué pasa? Y cuando ya se identificaron los gritos y las cosas, dice el doctor Velasco, dice, este pueblo, señor, porque yo le comenté, le dije, qué hermosa esta recepción, me dice, este pueblo, señor doctor, es el único que entiende el lenguaje de la gratitud. Y efectivamente ese era, ¿no?, lo que Velasco había sido con Guayaquil y con los guayaquileños. El pueblo le retribuía de esa manera. El pueblo, el único que entiende el lenguaje de la gratitud. Porque claro, el doctor Velasco, quiteño, había ganado todas las elecciones en Guayaquil. Y siempre su manera de entender la cosa era costeña. En el sentido del brío, de
de la fuerza que tenía. ¿Y hay alguna gente, ahora que usted topa el tema de Velasco, que también quiere comparar al presidente Correa con el doctor Velasco? Eso sí es un atentado. Pero en cierta forma gana elecciones. El discurso es distinto, claro, uno no puede encontrar el fondo. Sí, a la sabatina no es dadme un balcón, ¿no es cierto? Entonces, claro, no se podría decir. El balcón lo pedía el doctor Velasco en la campaña electoral, no en el gobierno. El gobierno tenía una actitud más bien monacal, muy cerrada, ¿no? Muy seria. No. Se puede comparar a todos los seres humanos, sí, ¿no? Claro, sí. Y sobre todo si ha tenido el honor de gobernarnos, diríamos. Sí. Pero es evidente la diferencia de formación, de carácter, de intencionalidad, en fin, una diferencia tan grande como fue la de lograr el progreso, lograr el avance del país, de un país en la privación más absoluta de recursos y no poder hacer lo mismo con una abundancia de recursos como jamás soñó tenerla nuestro país. Doctor Peña, ya recordando esto, yo creo que los medios de comunicación a veces cuando se hablaba, yo debo decir, siempre promuevo la militancia política. No importa qué tendencia militen, hagan, construyan organizaciones políticas. Qué interesante es eso. Porque de ahí salen nuestros líderes, de ahí hemos de escoger los gobiernos, el pensamiento, o sea, de debatir ahí. Hicimos mal en hablar de la partidocracia y también hicieron mal los dirigentes en volverlas una especie de grupos de amigos que solo eran tiendas para las campañas electorales. ¿Qué nos falló ahí? ¿O qué falló al Ecuador? Bueno, hemos tenido un paréntesis largo de desgobierno. Yo diría que un largo paréntesis en el cual solamente se puede excluir y desde el punto de vista positivo el breve paréntesis del doctor Osvaldo Hurtado, que demostró toda una sapiencia y una manera de entender la política que para mí es de lo más positivo que ha tenido el país en estos últimos tiempos. Tuvimos una mala época y eso permitió, o más bien dicho, indujo a que se comience, más bien dicho, a que se desprestigie la política. Por eso su afirmación hace un momento me pareció estupenda y altamente recomendable. No, detestar la política, calumniar la política, mirar la actividad política peyorativamente, generalizando. Los políticos, hay ocasiones en que una cosa, y yo digo, tal vez no puedo salir a la calle porque como soy político me van a linchar en la puerta de la casa. Por suerte eso no ha sucedido nunca. Más bien la gente ha sido extremadamente amable con mi modesta persona. Pero lo de fondo es esto. La política es una actividad, debe ser mirada como una actividad de sacrificio, como una actividad en la que uno ingresa y a la que uno se dedica porque tiene la obligación de hacerlo. Hacerlo en relación con el país, hacerlo en relación con sus propias convicciones. De manera que esto de menospreciar la actividad política y categorizar de una manera absurda, generalizando lo negativo con lo de la partidocracia, y eso nos ha conducido a lo que estamos viviendo, ¿no? Doctor Peña, esto de la partidocracia y que se habla así, casi parecía una actividad delincuencial, la actividad política, pero además dicho por gente que hace política. Así es. Uno dice, oiga, usted ¿qué está haciendo? Está haciendo política, se presenta elección. Y los políticos, ¿cómo rescatamos? ¿Cómo les pedimos? Y ahí le digo, ¿cómo induciría a Blasco Peña Solá y a su nieto a que no vayan a detestar la actividad política, sino que están casi obligados, viniendo de una familia como la suya, a actuar en política? Y yo diría que, siendo lo que son,
siendo lo que son, y perdóneme que diga más esto, allá de la con familia, una tiene íntima razón, satisfacción paternal, es decir, con una formación integral que es la que tienen, que es la que han recibido, y que les hace entender la actividad económica como una actividad en búsqueda del bienestar propio, de la utilidad propia, pero también del servicio a la colectividad, que es la misma, que es la misma que caracteriza, y perdóneme, este no es un piropo, sino una verdad enorme, esta es la que caracteriza a las gentes que hacen esta empresa, ¿no? Empezando con Gonzalo y con toda su familia y sus colaboradores de primerísima línea como los que tiene. Son gentes que entienden la actividad económica como una actividad que busca el propio beneficio legítimo, pero el servicio a la colectividad. Esa es la actividad política. Si se tiene el sentido de que el provecho es llegar a una posición administrativa importante o política importante, sí. ¿Pero para qué? Para servir, para sacrificarse, no para lograr un fin personal, perversos como los que estamos viendo y hemos visto desgraciadamente muchos años en nuestro país. Entonces, ¿usted se animaría a recomendarles que participen entonces? Yo diría que si esa es su vocación y su anhelo, tienen que hacerlo y hacerlo con toda la fuerza, con una entrega plena. Y yo no escuchaba esta mañana que es posible que Blasco Peña Solá ingrese a la actividad o va a ser un tiempito y va a ser una actividad profesional lo que va a ser ahora. Lo que, digamos, me ha informado y lo que yo conozco es que está prestando servicios profesionales, porque su actividad como investigador de opinión pública es eminentemente política y es de una utilidad absolutamente insustituible para el desempeño de los actores políticos. Él, entiendo, tiene un compromiso de trabajo que lo va a cumplir como ha cumplido todos los que le han sido encomendados. Y bueno, si es que en algún momento él decide actuar en política usted también sí tiene ahí una aspiración que saque esa vocación, porque la tiene. Bueno, la Cámara de Comercio la demostró, ¿no? Que la ponga en juego. El liderazgo y eso la puso. Creo que al igual que motivamos al resto de jóvenes, motivamos también desde aquí a Blasco Peña Solá. Doctor Peña, vamos a hacer un pequeño corte de 2 minutos para continuar y a ir buscando unos caminos de lo que nos depara este año. Voy a hacer también una mención. Juntos trabajamos por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de las estaciones Iñaquito, El Calzado, La Carolina y Solanda. Por el momento estas obras no afectan el tránsito vehicular. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Volvemos enseguida, está con nosotros el doctor Blasco Peña Padilla. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. La Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer, ASONIC, presenta 12 Horas de Amor, Relevo por la Vida, 6ª edición. Carrera de postas, alrededor del Parque La Carolina, detrás de la tribuna de los Giris. Te invitamos a abrir tu corazón este sábado 11 de junio del presente año a partir de las 7 de la mañana. En tus manos está correr para dar amor y esperanza. Te esperamos. Tú has sido siempre mi inspiración. Escucha mi corazón. Unámonos a ser parte del programa Padrinos Solidarios, una iniciativa en la que tú, desde cualquier lugar del país o el mundo, puedes acompañar a un niño afectado por el terremoto. Padrinos Solidarios consiste en una ayuda transparente para cubrir necesidades básicas, creando lazos entre los niños y sus padrinos, apoyando así a los afectados más vulnerables. Para más información ingrese a la página www.padrinosolidarios.com. Contamos contigo. Este es un aporte social de esta emisora. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente.
Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y como es obvio, pues una persona como el doctor Peñarera no podemos ningún minuto dejar de conversar y ya que nos aceptó este reto estamos en eso. Le comentaba que en mi casa hay unos discursos del doctor Velasco en long play, en estos discos grandes de acetato. Y yo dije, después mi papá se quejaba de que nos guste la política, ¿no? Pero estaban ahí, el retrato del doctor Velasco en la casa de papá. ¿Alguna cosa adicional que usted nos pueda decir de Velasco para demostrar que eran otras las visiones, otras formas de hacer el discurso y de ver la vida misma, ¿no? ¿Tiene usted, coménteme alguna cosa de estas antes de hacerle pasar a esta otra realidad, por favor? Bueno, yo tuve la suerte, el honor de ser designado primero ministro de gobierno del quinto velasquismo. Yo tenía 34 años apenas y bueno, el doctor cometió la barbaridad de nombrarme ministro de gobierno. Estuve solo 2 meses como ministro de gobierno. Se produjo luego un problema que en el Congreso los diputados los diputados liberales, porque yo he sido, soy y seré, se pasaron a la oposición. Entonces, ¿cómo podía el ministro de gobierno tener congresistas opositores? Renuncié, el doctor Velasco Ibarra me aceptó la renuncia en términos muy generosos y luego me presionó para que aceptara la presidencia de la Junta de Planificación. Pero bueno, en todo caso, como ministro de gobierno, yo iba todas las mañanas a las 9 en punto para conversar con el presidente. Llegó el 5 de septiembre, aniversario de la muerte del Che Guevara. Y entonces, desde unos 5 días antes, se anunciaba que la FEUE organizaba una gigantesca manifestación de conmemoración del asesinato del Che Guevara y además de oposición al gobierno. Yo reuní a los jefes de la policía y demás para tomar medidas de qué se podía hacer, después de haber recibido instrucciones del presidente. Y en la conversación me enteré, porque eso dijo el comandante general de la policía, que había un pequeño, enorme problema. Era que no teníamos bombas lacrimógenas. Tal era la situación económica del gobierno que no había bombas lacrimógenas. Bueno, yo dije, estamos fregados, pero bueno, traté de conseguir, nos ofrecieron en la embajada americana bombas lacrimógenas para los próximos 15 días, pero esto era mañana el problema, ¿no? Tomamos algunas medidas y el presidente a la mañana siguiente me recibía a las 9. Ese era el día de la manifestación. Y bueno, yo le dije, señor presidente, tenemos este problema. ¿Y qué van a hacer? Bueno, vamos a hacer tal cosa, tal otra y todo lo demás allá. Pero le noté que estaba pues totalmente incómodo. Le decía, ¿qué va a hacer del gobierno? Le dije para tranquilizarle. Además le digo, señor presidente, tenga la seguridad de que va a caer un aguacero fenomenal esta tarde y ahí se acaba la manifestación. Estaba así el señor sentado y me dice, aguacero, aguacero. Así. Bueno, señor ministro. Y se despide. Pucha, dijo, este es un imbécil, pues no. Claro. Está esperanzado en San Pedro. Este liberal esperanzado en San Pedro, sí. Pero bueno, claro. Efectivamente, a las 3:30 de la tarde comenzó el aguacero y llegó hasta las 8 de la noche, terminado el problema. Y te comentó después. A la mañana siguiente, una llamada apremiante de la secretaria, la señora Samaniego, dice, el presidente quiere verte de urgencia. Y entonces, pues yo me trasladé, entré y se pone de pie y me dice,
señor ministro, le felicito por su aguacero. Pero, ¿y alguien le había dicho a usted que iba a llover? No, a mí se me puso. Sintió el clima. Medio chagra soy. ¿Había ya este instituto de meteorología? No había nada de eso. No, absolutamente nada. O sea, fue solamente yo vi un poco nublado el cielo, el Pichincha, que es nuestro punto de referencia. Y me resultó, de manera que me felicitó por mi aguacero. De estas deben tener un montón. Sí. Mira, aprovechemos, doctor Peña, entonces una más. Porque el país, nos estamos olvidando de recordar estas cosas. Sí. Que siendo de historia, doctor Peña, también nos hablan de un país distinto, ¿no? De gente, de personas humanas, en donde las descalificaciones y esto de lanzarse, por ejemplo, ahora tenemos ahí una lista de agentes de la CIA, que parece que hemos tenido compañía propia. Sí. Una anécdota, ¿algo de la CIA tiene usted? No. Que Velasco le haya llegado, que tenía ahí alguien, ¿no? No. Eso no se le ocurría. Ni peor acusar a alguien. En esa época, digamos, no, si bien comenzaba la Guerra Fría famosa, pero no llegaba a los extremos posteriores en los cuales hemos vivido, pues, y seguimos en alguna medida hasta ahora interpretando las cosas como, o más bien dicho, nuestros problemas, como originados, gestados, causados, motivados por el imperialismo norteamericano. Como el señor Maduro dice todos los días, ¿no? Que no hay que comer porque el imperialismo norteamericano hace algo. Responsabilidad. Y que tampoco hay medicamentos. Todo es por culpa del imperialismo norteamericano, cosa que es una cosa idiota, ¿no? Porque si bien ha habido casos de injerencia indebida del gobierno norteamericano en épocas, ¿no? Sobre todo pasadas, cuando el auge de la Guerra Fría, pero atribuir todo lo malo a eso es una idiotez, porque habría que atribuir mucho de lo bueno, como el hecho de tener un soporte económico fundamental, como es el mercado de ese gran país, el gran mercado de ese país, en el cual no estamos presentes, porque la mentalidad antiimperialista le indujo, me parece, al señor presidente a decir que eran idioteces del imperio y de los que están al servicio del imperio. Claro. Lo mismo nos pasa en términos comerciales con Europa. En alguna medida sí, porque el celo por el no intervencionismo, por la soberanía, conduce a estos disparates, ¿no? En un mundo tan integrado, en un mundo tan absolutamente ¿cómo le diría? Interdependiente, esa es la palabra. Mil gracias por el apoyo. Ahí, sí. No, ya le veía que... Sí, en ese mundo pues es imposible hablar de estos gestos que tuvieron sentido hace 50 años, pero ahora no. Doctor Peña Herrera, se inicia el proceso electoral. Golpeados como estamos, y no se me vaya a olvidar una última... anécdota con el doctor Velasco, capaz que con esa terminamos, pero en esta los partidos están recién reestructurándose, hay un candidato que va avanzando, parece que se fortalece, algunos dicen, pero es que este rato está corriendo solo, el presidente de la República dice que ya no es, y gente como yo todavía duda de que pueda ser el mismo, en todo caso nos pone al presidente... ¿Cómo se llama? Al vicepresidente Glass o al ex vicepresidente Moreno. ¿Cómo mira usted este reencontrarse? ¿Va a haber una dispersión grande? ¿El presidente Correa podría volver a ser candidato? ¿Cuál es su pálpito? Un poco ayúdenos como la lluvia al doctor Velasco. Para ese clima no soy muy bueno, digamos. Para esas variaciones de clima. Bueno, desgraciadamente el desprestigio
en alguna forma merecido por los partidos políticos y sobre todo atribuido a los antipolíticos o pseudo antipolíticos, ha creado una situación desconcertada y desconcertante en la que todavía no se orientan los sectores de opinión. Yo creería que es indispensable un acuerdo que permita restaurar la alternabilidad política del país. La alternabilidad política es esencial para conseguir un gobierno eficaz o más eficaz y sobre todo esencial para preservar la honorabilidad, para preservar la limpieza de comportamiento de los funcionarios y gobernantes. Los gobiernos que se perpetúan son gobiernos que se corrompen y gobiernos que en definitiva ocasionan daños irreparables a los países, sobre todo en países de un nivel de desarrollo político y cultural como el nuestro. Tenemos ejemplos dramáticos en el vecino continente africano. ¿Por qué decimos África está muy lejos? No, estamos muy cerca de ese nivel africano. Y en ese nivel africano vemos barbaridades inenarrables, indescriptibles, de abuso contra los pobres, de abuso contra los pueblos y sobre todo de descomposición total de las sociedades. A todo eso conduce la falta de alternabilidad. Necesitamos un gobierno que no persiga al gobierno del señor Correa. Pero sí fiscalice, ¿no? Pero sí que fiscalice. Sí que para que establezcan normas que tendrán que ser vigentes a futuro y que deben ser restauradas para que rijan a futuro. En definitiva, tenemos los que discrepamos con el comportamiento, con el modelo del gobierno establecido, tenemos la obligación de contribuir a orientar debidamente esa oposición, para que no se disperse por ambiciones personales, por vanidades personales, sino que se oriente, sobre todo por un hecho. La tarea de reconstrucción del país es la más terrible, o será la más terrible tarea que gobierno alguno haya tenido. Tiene el pueblo encima, ya tiene una oposición efervescente. Y si es que no hace lo que está haciendo, Argentina se hunde más. Aquí hay que tomar medidas severas, medidas drásticas, medidas firmes, y para eso se requiere respaldo popular, un respaldo popular consciente. Y le van a decir ahí, pero nos van a volver a topar lo de la década pasada y esta ya es una década ganada. Nos van a pasar la factura entonces, al que llegue. Por favor, la factura de esta es terrible. La factura de esta es terrible, porque tiene unos ingresos y unos egresos que jamás en la historia se produjeron en gobierno alguno. Y la realidad de las hechuras o la realidad del desarrollo, pues está muy lejos de justificar el derroche, de justificar el abuso del poder. Pero están las carreteras, hay hospitales, hay 62 unidades del Milenio, claro que son 10 años también. Son 10 años y 300.000 millones de dólares. Es una cosa bárbara. No, pues no es posible si se establece. Pero al margen de este juzgamiento que podría ser severo y quién sabe si exageradamente áspero de la gestión del gobierno del señor Correa, lo que se requiere es un gobierno que restablezca la alternabilidad, vuelvo por eso. Es decir, un gobierno que mire el país de una manera distinta para permitirle al país avanzar. Avanzar como han avanzado Chile, Perú, Colombia. ¿Más de 2 periodos es demasiado? Absolutamente. Sí. Hasta 2 puede ser. Esos sabios pioneros de la independencia norteamericana tuvieron toda la razón. Desde luego, de recordar las lecciones de los maestros de la Grecia antigua y considerar que los gobernantes deben ser tales durante periodos fijos, inalterables,
y que esos deben ser, en definitiva, alternativos con otros sectores de opinión. Inalterables mientras cumplan la ley, mientras cumplan Yo el diría resto, que inalterables de cualquier manera. de cualquier manera. Porque solamente así se puede establecer la alternabilidad. Ya. Termina el periodo y se va. Se va el sabio Y o se va responde. el tonto. Se va el honrado o se va el pillo. Pero de todas maneras la posibilidad de cambiar es importantísima. Yo siempre recuerdo un periodo en la historia ecuatoriana que debería servirnos como una especie de farol del sentido común. 1947. Se derroca al presidente Velasco Ibarra y se produce aquella convulsión con el coronel Mancheño y todo lo demás. Se restaura finalmente el orden relativo. Se convoca un congreso, el vicepresidente de la República asume el poder, convoca un congreso, ese congreso nombra un presidente interino, ese ilustre empresario guayaquileño Carlos Julio Arosemena Tola, ejerce su poder con el propósito de conducir el país a nuevas elecciones. Las elecciones de 1948, triunfa el señor Galo Plaza, gobierna 4 años. 1952, asume el poder el adversario número 1 del señor Plaza, el doctor Velasco Ibarra, de quien había sido ministro y canciller del señor Plaza, pero antagónicos ya en esa época. Pues asume el poder el doctor Velasco, 4 años. Asume el poder el doctor Camilo Ponce, que habiendo sido ministro del doctor Velasco, de todas maneras se puso en la oposición y se enfrentaron dialécticamente durante la campaña, 4 años más. Y después del doctor Ponce, asume el poder nuevamente el doctor Velasco. 4 gobiernos antagónicos entre sí, de oposición, el uno, el otro y el otro. Sin embargo, los 4 hacen exactamente lo que había diseñado el primero, Galo Plaza. Impulsar el desarrollo de la industria bananera, construir carreteras importantísimas, no las ampliaciones las actuales. ampliaciones de 4 vías de hora, no, carreteras en sitios en los que no había nada, como la penetración en la cuenca del Guayas, como la carretera panamericana, como las carreteras hacia la zona oriental, inicios de la zona oriental. Pues bien, carreteras, ayudas de carácter social, etcétera, etcétera. 4 gobiernos diferentes, una continuidad, una alternabilidad evidente, porque uno a otro se juzgaban y se analizaban. Y se controlaba. Y el país cambia, mi querido Panchito, de ser el más pobre de América, el más pobre de América. Las cifras de finales de los años 40 son aterradoras. No había luz eléctrica, no había carreteras, no había en definitiva escuelas, construcción escolar, olvídese, nada. El país era un desastre. Al final, en el año 60, es uno de los más prósperos de América. ¿Quién había hecho el milagro? Los 4. ¿Por qué? Porque fueron alternándose. Porque hicieron algo fundamental que siguió adelante. Fueron tan sensatos. ¿Hubo objetivos nacionales? Claro, los que le menciono. Los objetivos de vialidad, de construcciones escolares, las cosas fundamentales. Eso se hizo en los 4 gobiernos. Pero y podría decirnos, y yo cuando digo las han ampliado, pero claro, son carreteras que están ahí, que son visibles, uno va, recorre la serranía, parte de la costa. Es raro que en la provincia del Oro, que es de gran producción, no tengan las carreteras que están en el resto del país. Lo que hemos hecho son autopistas de 50, de 60 kilómetros, pedacitos, retacitos, carreteras a zonas que no tenían una significación mayor. Pero ¿qué hemos hecho? No las hemos construido, las hemos reparado, las hemos ampliado. Y sí es agradable ir a una carretera amplia, por ejemplo, de Otavalo a Ibarra, pero después de Ibarra ya no hay cómo hacer lo mismo hacia adelante. O pasarse a Esmeraldas, a Salcedo, y después de Salcedo ya no hay como más abajo. No. Es que
esto que le digo es lo indispensable. Y ahora, ¿podría alguien proponernos que hagamos un acuerdo nacional para que elegir un presidente y que a su vez pueda convocar a elecciones de ahí? ¿O ya está iniciado el proceso? Esa sería la solución más inteligente, ¿Sí? la de 1947. Que alguien asuma el poder con el encargo de racionalizar la estructura jurídica del país, que está caotizada como jamás en la historia lo estuvo. Alguien que sea capaz de establecer responsabilidades generales y específicas sobre el manejo administrativo. Y que a la vez nos convoque a elecciones para que se canalice esa elección en forma más o menos parecida a la del año 48. De su experiencia, habría que hacer una constituyente o dos proyectos de esta constitución actual, reformarla y votar en un referéndum por la actual o por la reformada, que alguien nos la presente. Como ciudadano y además como abogado, que aun cuando no sea en ejercicio, lo soy de todas maneras, he debido pasar por el esfuerzo y el sacrificio de leer la Constitución, esta famosa de Montecristi. ¡Qué barbaridad! Y toda la legislación que luego que se ha desarrollado para empatar. Es un caos indescriptible. Yo diría, es incapacidad de los legisladores, sí, pero sobre todo es producto de un ambiente que no es el propicio para hacer racionalmente las cosas. Yo creería, esta sí se vuelve una aspiración exageradamente optimista, que el propio señor presidente, Rafael Correa, debería meditar en la conveniencia, no de perpetuarse con dos subalternos o un subalterno de él, sino de dejar abierta la posibilidad de restauración democrática en el país. Si hiciera eso, se libraría él de muchísimos problemas que pueden devenirle si en lugar de esa actitud adopta la que parece estarse configurando, que es la de insistir en permanecer, bien sea personal o por interpuesta persona, en el ejercicio del poder. Están en este otro lado, o sea, el presidente Correa, como le digo, yo sigo pensando que ahí hay una posibilidad en el mismo, los dos, el actual vicepresidente y el anterior vicepresidente del presidente Correa, pero están por este otro lado Guillermo Lasso, que ha venido trabajando, que está estructurando, digamos, y camina, ¿no? Él es el que más avanza en el tema pero está también la unidad de los dos alcaldes, del prefecto del Guayas, se suma a esa unidad Ramiro González con el Movimiento Avanza, es un exministro de este gobierno también. Está Enrique Ayala con la posibilidad de juntar a las izquierdas, ¿no es cierto? Está el doctor Pesantes, que sería una fuerza un poco nueva. Está el grupo de César Montúfar, que además tiene un proyecto de gobierno que quizá, yo diría, es lo que más me atrae a mí, esta ya presentación de un plan de lo que hay que hacer. ¿Cómo ve todo este panorama usted? Con marcado pesimismo, con inevitable pesimismo, porque si no se toma la decisión de nacional, el resultado va a ser negativo. Y negativo quiere decir o cualquiera de ellos suelto, sin mayor respaldo popular, o con la continuación de lo que está vigente con posibilidades absolutamente negativas en el sentido de capacidad para restaurar el país. ¿Usted entonces ve un país convulsionado si es que no se toma en serio? Así es, así es. Yo creo que personas como las que figuran, y usted les ha mencionado, el señor Lasso, el doctor Ayala, ¿Lo ve a Jaime Nebot? ¿Lo ve de candidatándose? Bueno, no? yo le digo francamente, no. Si es que hay una persona, si se buscaría el candidato
o el gobernante adecuado para las circunstancias, ese sería el señor Jaime Nebot. ¿Usted le encuentra una especie de galoplaza entonces también a él? Yo le diría, es una personalidad diferente, porque ha demostrado esto en el manejo de la municipalidad de Guayaquil, a ciudad a la que él con su antecesor la han transformado como nunca nadie hizo algo parecido en el Ecuador, y que tiene la energía, la personalidad suficiente como para enfrentar lo que se viene. Con esto no menoscabo la personalidad de los otros, que probablemente serían... Pero usted lo conoce a Jaime Nebot. Y los hechos y lo no muestran. Corremos el riesgo de que tenga también un carácter así medio difícil, un carácter No ha pasado fuerte. eso en el municipio, ¿no? No ha pasado eso en el municipio. Y usted Lo ha que le hecho de conoce manera más de sentada. cerca, le ve que no es así tan guayaquileño como ahora No. justifica que es. El canciller decía, es que no se olviden que es guayaquileño el presidente. No. Es lo suficientemente guayaquileño como para gobernar bien, pero no lo excesivamente guayaquileño como para hacer lo que no debe. Usted nos acaba de decir una verdad, pero además una aspiración y una motivación personal. ¿Falta mucho todavía para las definiciones o se acorta el tiempo? Bueno, yo creo que estamos perdiendo casi ya el vuelo. A lo más tendríamos que estar en los primeros días de agosto con la solución configurada para ejecutarla, porque eso toma también un tiempo. ¿Le han invitado a usted a formar parte de algo que nos ayude a configurar Bueno, esto? me he invitado Sí. para conversar, para además hablar. saber, así como nosotros, Sí. para ver sus pero visiones. nadie lo ha hecho de una manera tan inteligente, positiva, amplia y abierta como lo ha hecho usted. Muchas gracias. Pero, y le han dicho, oiga, ¿usted puede ayudarnos a llevar un carro de estos para hacer la unidad? No. Porque solo ya le han consultado. No. Sí. Además, creo que intuyen que mi tiempo concluyó y que estoy absolutamente conforme con eso. Concluyó en temas de campañas. Sí. No, porque en militancia el aporte y de la militancia activa, bueno, pero en el aporte, en la reflexión, usted tiene mucho que dar. Tengo la obligación de hacerlo. Sí. Y si es que eso se se agradece, considera, ¿no? que es útil y si se considera que es conveniente, en bendita hora. Eso se agradece. Está pendiente una última anécdota, doctor Peña Herrera, algo que nos lleve a pensar en gente como Velasco y un diálogo de usted con él. ¿Cómo es? Una última, acuérdese de una. Bueno, caramba. Se le puso en blanco. Sí. Es la realidad del país que no es anecdótica realmente. Entonces, pero hay una que me contaba el doctor Wilfrido Lucero de un paro en Tulcán y él era el alcalde. No sé si usted era el ministro de gobierno o ya estaba en planificación. No era el ministro de gobierno. ¿Una diferencia entre los congresos y la asamblea? Bueno, una diferencia cualitativa impresionante. No, yo tuve colegas que eran mis maestros de excepcional calidad. Hay esto que lo ha relatado el doctor Rodrigo Borja, porque lo hicimos juntos muchas veces. Salir de clase en la universidad e ir al Congreso para escuchar los discursos, sobre todo. Y faltábamos a clase, por supuesto, cuando había necesidad de oírle mejor a un discurso de Camilo Ponce o de Pedro Saz o de Otto Arosemena. Gentes de un nivel extraordinario eran excepcionales. ¿Se descalificaban o discrepaban? Se descalificaban en alguna medida, pero discrepaban sobre todo. Y discrepaban con vehemencia, con inteligencia, ¿no? Muchas veces. Al hablar de discrepancias inteligentes, no puedo dejar de recordar a Azar Bucarán. Claro. Azar Bucarán, presidente del Congreso. Del Congreso. Del retorno, además. Pues, claro. Sí. Don Azar, que era con su forma y su estilo. Excepcional.
Esta anécdota en lugar de las anteriores, porque Sí. es un poco Por más favor. sabrosa. Sí, sí. Cuando fui al Congreso, era alterno del doctor Raúl Clemente Huerta, porque estuve en la lista nacional después de él y solo ganó él. Y él tuvo la generosidad de enviarme al Congreso con todo, en todas las ocasiones. Pues bien, cuando yo fui la primera vez, tenía el convencimiento de que había un tema importantísimo. La Constitución decía que el presupuesto del Estado contendrá todos sus ingresos. Eso significaba todos los ingresos del Estado ecuatoriano, lo que tenía una serie de connotaciones absurdas, como por ejemplo, si es que el presupuesto de educación debía ser el 15%, era una cantidad fenomenal que era imposible conseguir. Entonces, presenté como moción que se nombrara una comisión de juristas y economistas para que presenten una interpretación del artículo o una reforma. Al señor Bucarán le pareció eso una tontería, porque lo que él quería es que se hinchara el presupuesto de la peor manera posible para liquidarlo a su sobrino, que era el presidente de la República, ¿no? Jaime Roldós. Exacto. Además había ayudado a que llegara. Exacto. Pero no, lo que quería es acabarlo, pues, tuvieron Esas discrepancias. diferencias. Entonces se opuso, pero no pudo. Ganó la tesis que yo había planteado, se aprobó la moción. Entonces dice Assad Bucarán, bueno, pues señores, dice, vamos a nombrar la comisión de ilustres juristas y sabios economistas. Doctor Peña Herrera, dice así. Yo que estaba de pie, oigo eso y me puse furioso. Y le dije, acepto, señor, a pesar de que no soy ni sabio jurista, ni ilustre jurista, ni sabio economista. No se preocupe, señor doctor, dice. Ahora estoy nombrando a los juristas comunes y corrientes. Yo que estaba claro, de pie, hoy me solté la carcajada porque era una ocurrencia genial. Otto, a los que estaba delante, se regresa y me dice, te felicito, porque si aquí estaba el Borja, había bala. Comenzaba la discrepancia. Nos quedamos con esta anécdota porque, claro, esta es la vivencia del país y viviendo la ciudad. Estos diálogos tienen esta ventaja, ¿no? Que uno puede convocar a personalidades como el doctor Blasco Peña Herrera, con quien se puede discrepar, pero lo que no hay duda es no dejar de reconocer el servicio al país. Y antes de irnos y despedirnos, porque a las 3 de la tarde ya estará listo este diálogo que está recomendable, tenemos que volver a escucharlo también. Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de la Avenida Granados. Busca rutas alternas en www.quito.gov.es. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Muchísimas gracias, señor doctor. Gracias por esta invitación. Nos encontramos el día de mañana. Gracias. Democracia por las